Una vez más les damos la bienvenida a nuestra serie Creciendo en Dios, siendo que estos programas están llegando a diferentes lugares. Pues me presento, soy el pastor Sergio Pérez y en esta ocasión me acompaña mi bella esposa. Yo sé que esto se dice así como que casi siempre, pero ni saben ustedes, mis hijos en el Día de las Madres, que fue este pasado domingo, miren qué tremendo, wow, ya hasta me sentí así como un poquito, pero bueno, mejor no se lo digo. ¿Por qué te sentiste? Lo que pasa es que estaban chuleando. Oh, ya sé. Estaban chuleando a Johanna. Y aguanta lo que estaban diciendo, de cómo es de que ella se fijó en mí. ¿Cómo es que yo estaba fuera de la liga de él, le decían. Estaban chuleando. De hecho, que casi siempre lo hacen, pero obviamente que pues Johanna está muy linda. Entonces le presento a mi bella esposa, Johanna Pérez. Y esta serie pues surge con el deseo de ser intencionales, de que realmente a menos que hagamos algo en pro de crecimiento, de otra manera las crisis también pueden pues afectar nuestras vidas de una manera negativa. Y por eso hemos estado abordando y explorando esos principios que es lo que han hecho que en nuestro caminar cristiano aprendamos o que ha hecho que en nuestro caminar cristiano podamos crecer en Dios, donde podemos ver un desarrollo así de decir, wow, cuando yo aprendí esto, sentí que mi vida se aceleró en las cosas del Señor. Así es de que en el caso de Johanna, muchas veces le decimos pastora, yo en mi caso le llamo My Lady. En el caso de Johanna, pues el servicio ha representado algo muy significativo, ¿verdad? Sí. Como algo que al entenderlo, pues has podido ver cómo quienes lo entienden, entonces su caminar pues es más constante y progresivo. Bien evidente cuando una persona que por primera vez conoce al Señor y entiende el principio del servicio a Dios, a su obra, hace muchísima diferencia entre una persona que lo entiende ese principio y una persona que no lo entiende en referencia a cómo se ve el desarrollo espiritual de esa persona. Cuando pensamos en servicio, no sé si hay algunas palabras o términos que pueden ayudarnos a explicar lo que es el servicio, o pasajes bíblicos que quisieras compartirnos acerca de, para empezar a explorar el tema. ¿Por qué el servicio es tan importante? ¿Qué pasajes han traído luz para poder comprender lo que el servicio es? Bueno, yo siempre lo he explicado de esta manera, y es de que las Escrituras nos dicen a nosotros que todo lo que pasó en el Viejo Testamento es sombra de lo que nosotros podemos aprender hoy. Entonces muchas veces utilizo eso como referencia para entonces ver la dinámica de lo que le pasó a Israel y la experiencia de ellos cuando fueron esclavos. Y entonces cómo ellos pudieron salir de ahí. Entonces toda esa sombra, toda esa historia viene entonces Pablo como a desglosarla y a empezar a explicar, que son las cosas que nosotros debemos de considerar hoy en día que para nosotros. Entonces hay en esa historia que nosotros podemos ver bien claro las razones por las cuales Dios envía a su Salvador a sacarlos de la esclavitud. Y básicamente lo podemos ver. Deja ir a mi pueblo para que me celebre fiesta. Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y luego después en Deuteronomio dice, y le enseñarás a las próximas generaciones esto que yo te estoy enseñando a ti. Entonces, yo siempre he visto que el cristiano tiene bien definido el por qué Dios nos otorga esa salvación tan bella.
¿Y por qué no nos coge desde que aceptamos a Jesús como nuestro Salvador y nos lleva directamente al cielo? Si hay una obra que uno debe de entender que uno tiene que hacer acá, para mí Ephesians 2:10, Efesios 2:10 es claro, el de que Él preparó obras de antemano para que nosotros caminésemos sobre de ellas. Entonces esas obras solamente se van a manifestar en una vida de servicio. Okay. Y se mira bien diferente una vida que ha entendido ese principio y otra persona que no ha entendido el principio. Bueno, ahí tenemos dos pasajes. Regresemos al primero, please. En el primer pasaje entonces vemos que cuando Dios liberta al pueblo de Israel de Egipto, que es tipo de cuando somos traídos del mundo, de estilo de vida del mundo, hacia la libertad en Cristo Jesús. Entonces, el propósito por el cual Dios estaba libertando a su pueblo era para que le celebrara fiesta, que tiene que ver con la adoración. Sí. Que por cierto fue un tema que tocamos cuando invitamos al pastor Tony. Y también para que le sirviera. O sea, Dios está libertando a Israel de Egipto para que le sirviera. Y también luego, número 3, para que dejara un legado a sus próximas generaciones. Entonces, ese aspecto de servir a Dios es prácticamente como el propósito o una de las razones por las cuales Dios nos liberta. Exacto. Para servirle. O sea, en esclavitud no podíamos servirle. No. En la libertad, Dios espera que nosotros le sirvamos a Él. Eso es algo que nosotros entendamos o no entendamos, siempre va a suceder. Porque nosotros estamos o sirviendo el reino de las tinieblas o sirviendo al reino de la luz. No hay una cosa de los dos. O sirves a un señor o sirves a otro señor. O aprendes a desarrollar el carácter del nuevo del nuevo dueño tuyo, o sigues sirviendo con la forma vieja. Por naturaleza así es, y entonces uno se vuelve un esclavo de cualquiera de los dos, por decirlo así. Interesante porque una de las palabras que viene a mi mente en el estudio de hebreo es la palabra abodá, que significa servir. Pero esa misma palabra se puede traducir a adoración. Abodá. Abodá. Es servicio y es adoración. Es trabajo. La palabra también se puede traducir como trabajo. Entonces, es abodá. Abodá, ¿ok? Es la palabra. Pero abod significa el acto de servir. ¿Ok? Es un acto de servir. Es un acto de trabajo. Y cuando tú lees esto, tiene su raíz también. La misma palabra tiene su raíz en la palabra Ebed. Son las mismas, es una ayin, una bet y una dalet. Son las tres consonantes que se utilizan. Y interesantemente, cuando nosotros vemos la vida del pueblo de Israel, en muchas ocasiones Dios está demandando y diciéndole, hey guys, les dije que no siguieran sirviendo a otros dioses, que no adoren a otros dioses. ¿Y qué era lo que hacían ellos? Su estilo de vida se le manifestaba a que Dios estaban sirviendo, a que Dios estaban rindiendo culto. Entonces, o sea que está íntimamente relacionado el servicio con la adoración. Exacto. Y uno al servir está adorando. Exactamente. Entonces, el no entender que una vida de servicio te ayuda a desarrollarte en tu vida espiritual, te pierdes la oportunidad de conocer a Dios en otras dimensiones, a entender el ser humano, o sea, entender cómo es que Dios ama al ser humano, en actos de servicio. Y parte de un versículo que quería leer, lo podemos encontrar, que te decía que o sirves a un Dios o sirve a otro Dios. Es de Josué 24, el 14 y el 15. Dice, ahora pues temed al Señor y servirle con integridad y con fidelidad. Quitad los dioses que vuestros padres sirvieron al otro lado del río,
en Egipto y servid al Señor. ¿Ok? Y si os parecéis bien a servir al Señor, escoged hoy a quién habéis de servir. Y si los dioses que sirvieron vuestros padres, que estaban al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos o cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces, él está diciendo que tú escoges a quién vas a servir. Tú vas a servir regardless. Ese es mi punto. You know? Vas a servir, pero entonces uno tiene que escoger. Es un acto de voluntad, de una vida entendiendo que es para el Señor. O sea, nos sacaron de Egipto para servirle al Señor. Qué lindo cuando los que nos han estado siguiendo en esta serie, porque Pastor Tony nos compartía cuando tocábamos el tema de la adoración, que la adoración no es como, a veces la gente piensa, ¿verdad?, que solo es cantar, sino que es un estilo de vida. Y es un estilo de vida precisamente porque en sí el cantar, solo por cantar, pues es como cuando Pablo explica, ¿verdad?, sobre el amor. ¿No? Y si no tengo amor, de nada soy como un címbalo que retiñe. Aún nuestro cántico es tan ruidoso, es solo ruido, si no tiene ese aspecto de una vida entregada, ¿ya? De una vida puesta al servicio. Y qué interesante, antes de continuar, porque solo estoy deteniéndome en la parte que estás hablando, es de que eso de que o servimos a otras cosas o servimos a Dios. Y la manera como yo lo he puesto es de que yo sabía que uno es como una fruta, como una naranja, donde uno va a ser exprimido. O te exprime el mundo, o te exprime las amistades, o te exprime tantas cosas, o te exprime Dios. ¿A quién está uno rindiendo ese jugo de la vida, esa energía, esa fuerza, esas capacidades? Entonces, a los que se nos ha revelado pues el Señor, servirles, de hecho que es algo tan espontáneo, como que se van destruyendo, eliminando, matando ese sentir, porque casi toda persona que se convierte casi inmediatamente anhela servir, casi espontáneamente. Más bien hay que canalizar, porque el anhelo es servir. Es la naturaleza nueva que tiene el ADN de Jesús. Dice el versículo acá que quería leerle, Filipenses 2:7, dice, sino que se despojó, hablando de Jesús, ¿verdad? Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Ahora, esa palabra siervo, que te decía que viene de la raíz de la palabra servicio, es Eved, que se usa ahí, Eved. Eved significa también slave, esclavo. Entonces Jesús toma la forma de siervo, haciéndose semejante al hombre, y él dio ejemplo de un estilo de vida de servicio. Es más, en el versículo de Juan 13:14 dice, pues si yo, el Señor y el Maestro, os lavé los pies, ¿okay?, vosotros también debéis de lavar los pies unos a los otros. O sea, Jesús fue la manifestación de ese estilo de vida. Entonces, cuando nosotros los cristianos, ¿okay?, pretendemos vivir una vida sin actos de servicio a la obra, no hemos entendido que esa es la única forma que se nos va a formar una imagen de Jesús. Entonces, así de serio lo veo yo. O sea, Jesús manifestó el ser un siervo, o sea, tomó forma de siervo, de un esclavo, por amor a nosotros. Se dio en sacrificio. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros no entendemos que por medio de una vida de servicio nos desarrollamos en Jesús, estamos desperdiciando las oportunidades que la vida nos da para empezar a parecernos a ese Jesús. Entonces, eso me fascina a mí, claro. Enseñarlo. Sí. Prácticamente decías que el servicio nos identifica con ese ADN de Jesús, ¿ok? Ahora, ¿por qué? Porque la naturaleza humana
en sí hay algo entre nosotros que nos encanta que nos sirvan. Sí. O sea, hay un egoísmo natural. Hay un egoísmo natural en el que, ¿para qué voy a hacer tal cosa? Déjenme darles un ejemplo, y no es criticar a los artistas ni nada de eso, pero solamente para que vean un ejemplo, porque es que uno admira, ¿cómo es que cuando uno se convierte cambian todos los valores que uno tenía antes? Antes uno se vivía por un artista de cine, para los que le gustan las novelas, tal novela, tal papito de la novela, o un cantante o un artista. Pero los artistas pues se benefician de sus talentos, dones. ¿Qué le importa a la gente que los escucha a ellos? De repente se ven unas cuantas buenas obras de alguien que dentro de 1 millón va a visitar a un enfermo o a 2, sí, y eso lo aplauden. Cuando uno ve personas misioneros, dejando los misioneros que salieron de Estados Unidos, de Inglaterra, dejando estos lugares para ir a nuestras tierras, y que lo primero que sucedía es que se enfermaban de paludismo, de tantas enfermedades, algunos atacados por fieras, literalmente. O sea, ese es un amor, eso de servir, tal como le decía Pastora, está tan relacionado, tan identificado con el ADN del Señor, porque me recuerdo de niño aprendí este versículo: el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por otros. Mateo 20:28. Ese es el carácter de Jesús, el carácter de servicio, que está, como le digo, en contra del egoísmo que todos traemos adentro. Yo, la forma en que lo enseño es de que una vida de servicio es el antídoto del egocentrismo que heredamos por la caída. Porque el enfoque antes de la caída era el estar con Dios, el gozar de Dios, el gozar de lo que Él había hecho. Cuando vino la caída, el enfoque cambió de Dios al yo. Yo quiero la sabiduría. Yo quiero el fruto. Entonces, ahí se entró el veneno del yo. Desenfocarlo completamente de Dios y entró el veneno del yo. Entonces, el antídoto del yo es una vida de servicio, porque Jesús lo modeló de esa manera. Entonces, al nosotros no entender cómo es que el servicio nos desarrolla, el servicio te va mostrando las cosas que debes de cambiar, las cosas que Dios te ha dado bonitas también, que te da valor. El servicio te hace entender a tu prójimo más, te hace ponerte en los zapatos de tu prójimo. O sea, los actos de servicio, entendiéndolo de esa manera, ese estilo de vida, no por el reconocimiento de la persona, sino porque dice, es a Dios a quien servís. ¿Okay? Entonces, uno puede entonces empezar a crear los espacios de nosotros mismos, decir, ok, ya no soy yo, ya es mi prójimo, pero lo estoy haciendo en intención para Dios. Intención para Dios manifestado al prójimo. Pero es el antídoto. Claro. Un ejemplo, el pecado, por ejemplo, no es más que la satisfacción personal. ¿Qué me importa a quién me afecta? ¿Qué me importa a cuántos daño con tal de satisfacer mis apetitos? Dense cuenta que el pecado no es más que eso, es satisfacer. Y que hay una voz ahí, hay una voz que siempre está invitando a, mira, hazlo, no des cuenta a los demás. Si te hace sentir bien, hazlo, dice la gente. Es totalmente lo contrario de la vida cristiana. Ahora, regresando a otro pasaje que había mencionado de Efesios 2:10, ahí se pone más emocionante la cosa. Porque habla de que nosotros somos obra maestra de Dios. Creados en Cristo Jesús. Somos obra maestra de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que nosotros caminésemos sobre ellas. Es como quien dice, es como diciendo, mira, te he dado talentos, te he dado habilidades, te he dado dones, porque a la vez he preparado obras
para que las descubras y las puedas ejercitar. Y muchas veces la gente pone en un estilo, muchas veces la gente quiere que Dios le hable. Señor, dime para qué tú me llamaste, haz tu perfecta voluntad en mí. Y están en eso, ¿no? Con una aflicción tremenda. Y a mí me gusta ser bastante práctica. Y ese versículo me ha beneficiado tanto porque yo digo, ok, ¿sabes cuál es la voluntad de Dios? Que camines en una vida de servicio. Caminando en una vida de servicio, Él va a manifestar su voluntad en ti. Porque poco a poco uno va caminando en esas obras. Y dice algo bien interesante ahí en ese versículo, dice, obras buenas. Entonces yo me le digo a la menor, ¿es bueno hacerle un cafecito a alguien que quiere un cafecito? Sí. ¿Verdad que sí? Un tecito. O un tecito, ¿es bueno? Bueno, entonces hazlo. Eso es algo que el Señor preparó que tú hicieras. O sea, no es tan complicado el servir al Señor. No es tan complicado el tener ese estilo de vida, siempre y cuando uno entiende por qué lo hace. Porque también el servicio, les cuento, tiene enemigos. Y cuando uno no está atento a los enemigos de una vida de servicio, ahí es donde entonces uno dice, no voy a hacer tal cosa. Por ejemplo, pongamos un ejemplo, ¿no? A alguien que no es agradecido. Qué difícil es servirle a alguien que no es agradecido. Pero no me mires a mí. No, bueno, voy a mirar para allá. Qué difícil es. No, porque él es muy agradecido. Él para todo da gracias. Pero cuando uno se ve enfrentado con una decisión que uno hizo, ok, fine, voy a vivir una vida de servicio. Pero uno se encuentra con una persona que es malagradecida. ¿Quién? Wow. Superar eso cuesta. Superar eso. Pero entonces ahí es la dinámica de Dios. Porque mientras tú todavía haces el acto de servicio, dame caballero, es cuando más te pareces a Jesús. Porque nosotros los seres humanos, por naturaleza, somos mal agradecidos. Yeah. O sea, corriendo para que Jesús no nos alcanzara y Él quería hacernos bien. Es un ejemplo, ¿no? Claro. Otro ejemplo de un obstáculo. Cuando la gente de repente te rechaza a ti, el querer tu ayudar, algo tan sencillo como eso, que te rechace, que no te valorice lo que tú puedes traer a la mesa de que estés para ayudar. ¿Qué vas a hacer? Solo porque recibes ese rechazo, ¿vas a dejar de servir? Yeah. Esos son los enemigos porque esos matan. O sea, tienen el potencial de matar. Sí. Entonces, cuando uno no está claro con los obstáculos del servicio, uno puede dejar ese tipo de vida. Por ejemplo, un obstáculo grandísimo. La mente de nosotros no renovada es un enemigo a una vida de servicio. Cuando tú no permites que la palabra de Dios renueve tu forma de pensar, esa misma mente que tienes se vuelve enemigo a actos de servicio. Porque entonces tú dices, y esta persona no se lo merece que yo le haga tal cosa. La gran mente, ¿verdad? O, por ejemplo, otro enemigo es que es difícil cuando uno ve líderes que no te dan buen ejemplo. Cuando tú miras líderes que no te dan buen ejemplo, a uno se le quitan las ganas de servir. Pero es a Dios que servir y es de Él que vamos a recibir la recompensa. La vida de servicio tiene enemigos. Y dice el dicho, ¿verdad? Que en guerra avisada no muere gente. Cuando uno decide el vivir una vida de servicio, hay veces que la gente no agradece o te da mal ejemplo. O, por ejemplo, un enemigo. El no conocer tus límites es un enemigo al servicio. También. Porque entonces viene uno y dice, pero si yo no puedo hacer esto, pues no hago nada. Y no hago nada. Y se pone con no me necesitan, no hago nada. Y se pone en una esquinita de que ahí toda la iglesia, todo el evangelio haga lo que sea. Y yo me meto en una esquinita porque yo no sirvo.
no hago nada. Entonces, son cosas que afectan ese desarrollo en el cristiano. Wow, quiero decirles que ya vamos a llegar casi a los 30 minutos. Y hay un pasaje en Romanos capítulo 12 que dice así, son una serie de consejos que está hablando el apóstol Pablo a la iglesia, a los cristianos, hermosísimos consejos, pero luego dice, el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno, amados los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a la honra, prefiriendo los unos a los otros. Y luego dice, versículo 11, en lo que requiere diligencia, ¿ok? En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Entonces, es el llamado a ser diligentes, a ser proactivos. Como les decía, es algo que viene tan innato que uno se convierte. La gente se convierte y desea seguir a Dios. Dice, póngame a hacer cualquier cosa. Es con el tiempo, con las experiencias, con los ejemplos que comparte Pastora, que se va perdiendo ese deseo y después la gente dice, no, yo ya serví. Ahora que lo hagan otros, dice. Sí, que lo hagan otros, dice. O ya pasó mi tiempo. Por eso qué lindo es ver personas, de verdad, qué lindo es ver personas que han entendido esto y viven para servir a los demás. Y déjenme decirle, estas personas van a ser recompensadas. Van a ser recompensadas tremendamente. Van a haber muchas sorpresas en el cielo, le cuento. Y por eso más vale que nosotros aprendamos a servir a Dios sirviendo a los demás. Porque crecemos, entendemos cosas que de otra manera no se podrían entender. Gozamos de la bendición de estar con el Señor y servirle. Quiero leer un versículo que me impactó. Magnífico. Un versículo. Magnífico. Se encuentra en Deuteronomio 10:12, dice, y ahora Israel dice, ¿qué requiere de ti el Señor tu Dios? Una pregunta, sino que temas al Señor tu Dios, que andes en todos sus caminos, que le ames y que sirvas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Para mí el servicio que un cristiano que se le ha revelado a la cruz, para mí la vida de servicio no es una opción. O sea, una persona que todavía piensa que el servicio es una opción, no ha entendido su salvación claramente o no se le ha enseñado claramente, porque es al Señor amarás y a Él solo servirás. Las dos cosas van juntas. O sea, yo no puedo decir que yo amo a Dios y no soy capaz de servir en el cuerpo de Cristo. ¿Ok? Entonces, para mí que tiene que haber una reconciliación de, ok, amo a Dios y se lo voy a mostrar como mi cuerpo, como mi mente, como mis miembros, como mi hablar, como mi andar, en actos de servicio a la obra, al prójimo, le estoy mostrando a Él mi servicio, porque es mi Señor. En el viejo tiempo los reprendían por eso, porque servían otros dioses. So, no hay otra opción. O servimos o no servimos. Bien, queremos dejar hasta ahí este estudio. Primero Dios, creo que hay mucho material para continuar. Ojalá sí, que podamos seguir este tema. Yo sé que le ha apasionado a Pastora eso, por eso quería invitarla para este tema. Y bienaventurados los que ya han descubierto, los que no, les animamos a descubrirlo. La verdad que es fascinante, es hermoso el poder vivir una vida de servicio al Señor. Bien, entonces será hasta la próxima. Pastora, muchas gracias por acompañarme. Gracias por invitarme. Gracias, me siento especial. Claro, sos especial. Así de que, bueno, oremos. Padre, en el nombre de Jesús te bendecimos, Señor. Gracias por
cada uno de nuestros hermanos, nuestros amigos que están edificando, Padre, con estas enseñanzas. Anhelamos, Señor, seguir creciendo de tal manera, Padre, que al pasar estas circunstancias que estamos viviendo en lo presente, podamos salir mejores personas, mejores hijos tuyos y aún, Señor, para bendecir a la gente a nuestro alrededor. Ayúdanos, Padre, a seguir entendiendo este caminar glorioso de la vida en Cristo Jesús, con esa disposición de servirte a ti, sirviendo a los demás. Bendice a tu pueblo, Señor, guárdalos y guíalos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga entonces. Hasta la próxima.